Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 7290, diagonal 2018, que es una importante sentencia a partir de la cual podemos analizar el régimen económico del matrimonio en términos generales, la trascendencia de contar o no con capitulaciones matrimoniales y cómo eh, los cónyuges de manera libre o no tan libre, ya nos lo contarán nuestras invitadas, pueden fijar ciertas reglas que tienen impacto en esa dimensión patrimonial, económica que deriva de la unión conyugal. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Cecilia Armengol. Cecilia, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Un gusto, doctor. El placer es mío. Gracias. Gracias. Y también le doy la bienvenida a María Dolores Higareda. Dolores, un gusto recibirte en tu programa Ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Encantada de estar aquí. Oye, y si quieres empezamos contigo, Muy Dolores, bien. para que nos cuentes, por favor, si fueras tan amable, el caso. Es un amparo directo en revisión, entonces nos interesa mucho que nos ayudes a entender, Dolores, el contexto del que surge el caso y cómo llega hasta el planteamiento que tiene que resolver nuestra Suprema Corte, por favor. Claro que sí. Bueno, el caso, el problema jurídico que analiza la Corte es el análisis de la constitucionalidad de un artículo del Código Civil de Sonora que fue derogado en 2009. Y todo digamos que el caso empieza con que una mujer, que vamos a llamar Gabriela, pide el divorcio de otro, de su marido en ese entonces, que se llama, vamos a nombrar como, le vamos a decir Ernesto, para tener parámetros. Son nombres Y ficticios, ¿verdad? son nombres ficticios, sí, Perfecto. nombres ficticios. Entonces Gabriela pide el divorcio de Ernesto. Y en primera instancia el juez efectivamente disuelve el vínculo matrimonial, queda disuelto el matrimonio. Y como el matrimonio, dice el juez, se celebró bajo el régimen de separación de bienes, la norma aplicable tenía que ser el artículo 270 del Código Civil, que estaba vigente en el momento en que se casaron. Y por lo tanto, ante la falta de capitulaciones matrimoniales de las personas de Gabriela y de Ernesto, se tenía que disolver el matrimonio, o sea, en el régimen patrimonial, bajo una figura que contemplaba ese Código Civil, que es la sociedad legal. ¿Por qué? Porque ese artículo decía que los cónyuges podían celebrar matrimonio bajo separación de bienes, sociedad conyugal o sociedad legal. Y si por algo no había capitulaciones matrimoniales, entonces el artículo, la norma prescribe o prescribía un régimen supletorio que es precisamente el de sociedad legal. Y es decir, los bienes que tenían Ernesto y Gabriela, el juez decidió que tenía que aplicarse el artículo 270 del Código Civil, insisto, derogado en 2009, porque se expidió un código de familia. Que fue a partir del 2009, es el que está vigente en el estado de Sonora. Entonces ordenó la liquidación en la vía incidental, es decir, resumiendo, se disuelve el matrimonio y todo lo que fuera en relación con los bienes, como no había capitulaciones matrimoniales, se aplicaba el artículo 270 que prescribía que cuando no se celebraban capitulaciones matrimoniales se entendía un régimen de sociedad legal, que era un régimen, digamos, de copropiedad, más o menos, 50-50. Esta decisión la apela Ernesto porque no estaba de acuerdo con que se dividieran los bienes de esa forma, se liquidara el régimen patrimonial bajo la figura de sociedad legal, y decía que los argumentos de Ernesto decían que como ellos habían pactado separación de bienes, no tenía por qué el juez definir que hubiera o aplicar ese artículo que, digamos, que violentara su voluntad, diciendo que iban a estar entendiéndose que había un pacto por la falta de capitulaciones por sociedad legal. Entonces, en segunda instancia,
El Tribunal de Apelación, ahí se llama Tribunal Judicial de Partido, no recuerdo el nombre bien, pero es el Tribunal de Apelación de la Justicia Ordinaria, dice que efectivamente se tiene que aplicar el Código de Familia, es decir, se tiene que disolver el régimen patrimonial conforme al nuevo Código de Familia y no conforme al 270 derogado, que era lo que en primera instancia se había dicho. Esta decisión no le gusta a Gabriela y Gabriela decide, por lo tanto, irse al juicio de amparo. Ella peleaba que se aplicara el artículo derogado, el 270, que prescribía que cuando no hubiera capitulaciones, entraba entonces, se entendía que debía aplicarse sociedad legal. El tribunal colegiado le concede el amparo y efectivamente dice, ella uno de sus argumentos principales es que se estaba aplicando retroactivamente una norma que no estaba vigente cuando ellos pactaron el régimen matrimonial. Entonces, ella cuestionaba que por qué en el Tribunal de Apelación se había dicho que se aplicara un código civil que no estaba vigente en el 94, que fue cuando ellos se casaron. Entonces, el tribunal concede y sus efectos del amparo fueron que se dejara insubsistente la sentencia que estaba reclamando, que se dictara una nueva resolución en la que no se aplicara el código familiar y que se resolviera la cuestión de la disolución del vínculo, perdón, del régimen patrimonial conforme al artículo 270 del Código Civil, que, insisto, estaba derogado ya, pero fue la norma que regía en el momento que ellos se casaron. Contra la concesión del amparo, a Ernesto no le gusta la concesión del amparo, está inconforme y entonces promueve un recurso de revisión. ¿Y qué es lo que hace Ernesto en este recurso de revisión? Cuestiona la constitucionalidad del artículo 270 que el colegiado mandó que se aplicara para disolver el régimen patrimonial del matrimonio. Ernesto, ¿qué dice? Finalmente dice como dos argumentos muy centrales, que es inconstitucional ese artículo 270. ¿Por qué? Porque si ellos habían pactado que su matrimonio como régimen matrimonial tuviera la separación de bienes, el aplicar un régimen supletorio violentaba, uno, el libre desarrollo de la personalidad, autonomía de la voluntad, y dos, la propiedad, porque de alguna manera estaba imponiendo algo que ellos no habían elegido libremente al momento de celebrar matrimonio. Y es por esto que llega a la Corte, para cuestionar la constitucionalidad del artículo 270 del Código Civil del Estado de Sonora, porque prescribía un régimen supletorio en el caso de que no se pactaran capitulaciones matrimoniales. Aquí es interesante porque el artículo 270 lo que decía era que al momento de celebrar el matrimonio había que escoger un régimen patrimonial y luego se podían celebrar las capitulaciones matrimoniales. Si no se celebraban, entonces entraba el régimen supletorio, que era la sociedad legal. Esto es como la litis, cómo llega a la Corte, y la Corte lo que revisa es la constitucionalidad del artículo 270 del Código Civil de Sonora. No se mete en otras cosas que ya fueron cosa juzgada, como si es posible o no aplicar para la disolución del régimen patrimonial un artículo que es nuevo, por decirlo así, que no estaba vigente en el momento en que se eleva el matrimonio, porque eso ya no llega a la Corte, fue una cosa que ya fue cosa juzgada. Únicamente la Corte lo que hace es estudiar, analizar si este artículo efectivamente vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía de la voluntad y también a la propiedad. Esto es como un panorama general del caso y por qué llega a la Corte. Perfecto, muchísimas gracias, Dolores, por esta síntesis tan clara, tan precisa y sobre todo esta ubicación, esta identificación de los dos argumentos. Por un lado, libre desarrollo de la personalidad, por otro, el tema de la propiedad. Sobre esto, obviamente, vamos a entrarle a fondo en esta conversación, pero antes te quiero preguntar, Cecilia Armengol, para quienes nos están viendo, ayúdanos a entender el concepto de capitulaciones matrimoniales, porque en esta narrativa que nos presenta Dolores, me parece que esa institución juega un papel fundamental. Es decir, finalmente, si entre los cónyuges, entre
quienes conforman el matrimonio, hubiera habido capitulaciones matrimoniales, pues este debate se hubiera ahorrado de alguna forma. Ayúdanos a entender el concepto de estas capitulaciones y qué papel juegan en este caso y en general para quienes nos estén escuchando, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, la figura de capitulaciones matrimoniales es una figura o es un aspecto relevante en la conformación de un matrimonio, porque el matrimonio, si bien lo entendemos como la unión de dos personas para que puedan llevar una vida en común, trae de la mano y una base muy importante es precisamente esta base económica o este acuerdo económico entre los contrayentes que precisamente refiere a cuál es la forma en que van a llevar, en que van a administrar tanto sus bienes como sus deudas, pasados, presentes y futuros. Entonces, las legislaciones civiles y ahora en esta evolución del derecho familiar prevén que este acuerdo de voluntades puede definir precisamente este contrato, que hay una discusión doctrinaria que tan accesorio es o no al matrimonio, y es precisamente uno de los aspectos medulares de este asunto, ¿no? Si es necesario establecer este acuerdo o este contrato sobre las cuestiones económicas del matrimonio antes de celebrar el matrimonio, si es nada más el momento de la celebración en donde se puede establecer qué es lo que va a conformar parte de una sociedad legal o de un régimen de separación de bienes. O bien, esta discusión doctrinaria también dice que sí es posible modificar este régimen patrimonial conforme avanza y se lleva a cabo el matrimonio. Entonces, si vamos con una postura muy, pues muy firme en cuanto que solo en el momento en que se celebra el matrimonio se pueden establecer las capitulaciones matrimoniales y no habría derecho a poderlo hacer después, entonces la respuesta a este asunto probablemente hubiera sido con una norma muy rígida de que lo que se pactó en ese momento de la celebración del matrimonio es lo que va a regir durante todo el matrimonio. Pero precisamente aquí el análisis de las capitulaciones matrimoniales encuentra una argumentación o una racionalidad muy distinta cuando se analiza a la luz de dos derechos humanos de índole fundamental, como es el derecho de propiedad y de mayor importancia para este tipo de decisiones de la vida de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a poder manifestar de forma voluntaria, libre y consciente las decisiones sobre aspectos tan básicos como lo es el patrimonio individual y el patrimonio que se decide ejercer de forma en común con alguna otra persona, en este caso por el origen del matrimonio. Entonces, así, las capitulaciones matrimoniales las entendemos como el acuerdo de los contrayentes de la unión matrimonial sobre cuál es el acuerdo de todas las cuestiones económicas, lo que tiene que ver nuevamente con bienes presentes, pasados y futuros, y también deudas. Tradicionalmente, las legislaciones pueden establecer los regímenes patrimoniales. Digamos, tenemos una tradición romana que era de una imposición forzosa, ¿no? Entonces, ahí prácticamente la norma establecía que el patrimonio iba a ser por una absorción. Regularmente el patrimonio de la mujer era completamente subsumido al patrimonio del pater familias, y entonces pues era un régimen forzoso sobre esta decisión tan relevante sobre el patrimonio de una persona. Pero obviamente como las sociedades evolucionan y tratamos de encontrar las mejores reglas y normas posibles para la convivencia humana, se establece también la posibilidad de que estos régimen patrimonial sea impuesto de forma voluntaria de los contrayentes, y en caso de que no esté bien clara la voluntad, una norma que predetermina entonces qué es lo que va a pasar con el patrimonio del matrimonio, que es básicamente la norma que analiza el asunto que estamos comentando el día de hoy. Entonces aquí la norma, como en una especie de protección al patrimonio de ambos contrayentes, establecía una solución media, ¿no? Entonces, digamos que para el Código Civil de Sonora, en aquel entonces, 1994,
establecía 3 posibles regímenes patrimoniales, que era el de sociedad conyugal, esto es la comunidad absoluta, el de separación de bienes, que es la separación absoluta de los bienes de los contrayentes, y una postura media que sería la sociedad legal. Esto es que los bienes a partir del matrimonio empiezan a ser, digamos, propiedad de ambos, pero precisamente por medio de las capitulaciones matrimoniales se podía modular. Entonces la norma hace una predeterminación del régimen patrimonial y dice, bueno, en caso de que no se hubiesen manifestado las capitulaciones matrimoniales, pues se va a entender que hay una sociedad legal. Ahora, las capitulaciones matrimoniales, ¿cómo deberían de establecerse? Regularmente es un acuerdo. Si son bienes que deben de estar formalizados en una escritura pública, como lo es, por ejemplo, un bien inmueble, pues tiene que constar en escritura pública. Entonces, si no se tiene ese tipo de contrato o de acuerdo respecto de determinado bien, pues se entiende que no hay capitulaciones matrimoniales. Ahora, también hay normas como aquí Ciudad de México, que ante falta de capitulaciones matrimoniales, la predeterminación del régimen patrimonial entonces es una separación absoluta, ¿no? La separación de bienes. Entonces también parte del análisis de este asunto parte precisamente de ver qué tan justo o qué tan equitativo, o más bien, debo de corregir, la pregunta es, qué es lo que restringe menos los derechos humanos de las personas. En este caso, en específico, 2 derechos: derecho a la propiedad, derecho al patrimonio, y el derecho a la libre manifestación de la voluntad. Muchas gracias, Cecilia, por esta explicación. Y fíjate, escuchándote, estoy seguro que muchas personas que estén viendo el programa estarán tomando nota detallada de esta explicación. Y habrá otros que pensarán, ¿cómo no escuché a Cecilia Armengol antes, hace algunos años, yo no, ¿verdad? Porque todas estas cuestiones pues tienen gran trascendencia. A veces uno se plantea el matrimonio como un acto incluso de características sociales, festivo, simbólico, que lo es, evidentemente, pero esta cuestión que nos planteas de índole patrimonial también tiene su relevancia, también tiene su importancia. A lo mejor no tanta cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando todo el mundo es feliz, pero cuando vienen las desavenencias, vaya que muchos hubieran querido tomar nota de lo que dijiste, y espero que los que están por casarse efectivamente la hayan tomado. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 7290/2018 con nuestras invitadas. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre esta importante sentencia de la Suprema Corte que resuelve el amparo directo en revisión 7290/2018. Y quiero regresar contigo, María Dolores Higareda, para que le entremos pues al fondo de una vez. Muy bien. Los argumentos que la parte recurrente ofrece, como ya nos lo habías señalado, son medularmente 2. Uno que tiene que ver con la vulneración del libre desarrollo de la personalidad, es un derecho humano, evidentemente, y otro con el derecho de propiedad. Empecemos con el primero. La sentencia hace un repaso, hace una revisión, porque pues hay bastante precedente en materia de libre desarrollo de la personalidad. Cuéntanos cómo es, cómo se debe entender, qué alcance tiene este derecho. Bueno, el estudio de fondo, una vez planteados los argumentos que sintetizaste ya, Miguel, es efectivamente decir, a ver, tú, Ernesto, dices que el régimen supletorio, sociedad legal, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la propiedad. Vamos a ver qué son estos derechos y vamos a ver si en el caso particular efectivamente la norma transgrede, dadas las características del caso. Entonces, lo que hace primero en el estudio de fondo el proyecto es decir que abordar este tema tan importante e interesante del libre desarrollo de la personalidad, y para eso hace como una recopilación o síntesis de los precedentes o de los precedentes más relevantes que ha tenido la Suprema Corte en esta materia. Y quiero decir que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho muy interesante y muy importante
que la Corte ha ido desarrollando jurisprudencialmente, sobre todo, porque no está precisamente delimitado, delineado, expuesto propiamente en la Constitución, sino que se deriva de la Constitución a partir de la dignidad humana. Y quizá lo hemos oído hablar sobre todo en la vertiente de autonomía de la voluntad, cuando se habla de contratos y cuestiones más bien en, pues esto, ¿no? Contratos no tanto en el régimen de familia, pero últimamente, insisto, la jurisprudencia de la Corte ha hecho como mucho hincapié en la importancia de este derecho y cómo repercute en las relaciones familiares, incluso pues para el mismo divorcio, etcétera. Pero bueno, en el caso concreto, este recuento de precedentes nos dice que si bien no hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad explícito en la Constitución, este sí se deriva de la dignidad humana, en el que el proyecto de vida de una persona es totalmente respetable y el proyecto de vida de una persona tiene que ser libre, tiene que ser autónomo, y de alguna manera el Estado no puede intervenir sin tener una causa muy justificada en lo que la persona decida hacer con su vida. De alguna manera, el libre desarrollo de la personalidad nos dice que tiene que ser la injerencia en el proyecto de vida de una persona, la injerencia del Estado tiene que ser muy robusta, y el Estado primero se tiene que alejarse o dejar sin imponer un modelo de vida buena. Eso cada quien lo decide. Entonces, toda persona como ente autónomo, por su propia dignidad, puede escoger el estilo de vida, el proyecto de vida, los horizontes que vayan con sus valores, con sus principios, con su forma de ver y abordar la vida, y esto tiene que estar respetado por las autoridades estatales, por los terceros, siempre y cuando evidentemente no dañe derechos de terceros. O sea, sabemos que los derechos nunca son absolutos, pueden tener ciertos matices, pueden ser modulados, pero y más si están en colisión uno con el otro, hay que ponderar cómo se va a sopesar esto. Entonces, de alguna manera, diciéndolo como rápidamente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es ese derecho que tenemos todas las personas para decidir nuestra forma de vida, un proyecto de vida autónomo como queremos. Aquí, en el caso concreto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se plasmó mediante ese acuerdo de decidir que los bienes en el matrimonio iban a ser, su régimen patrimonial iba a ser por separación de bienes. Cada uno iba a conservar los bienes que tenía y por lo tanto, porque ellos pensaban que era lo mejor para su matrimonio, para su vida de relación de pareja, y por lo tanto eso tenía que ser respetado. Sin embargo, sí es interesante decir que y de alguna forma lo aborda el proyecto, que sí hay limitaciones al libre desarrollo de la personalidad, y sobre todo cuando se trata del desarrollo en el derecho familiar, que sí tiene sus matices propios el derecho familiar. Pues, por ejemplo, si hay ciertas obligaciones, no puede uno aducir o alegar que hay libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto no voy a pagar una pensión alimenticia, por ejemplo. De alguna manera eso no puede inscribirse como un libre desarrollo de la personalidad, sino que sí tiene modulaciones propias del régimen de familia. Por tanto, en el caso concreto, el libre desarrollo de la personalidad se proyecta en el régimen que escogieron libremente en su matrimonio para proyectarlo sobre sus bienes, sobre sus deudas, sobre toda la cuestión patrimonial. Entonces, esto es un panorama o la panorámica del libre desarrollo de la personalidad, que hace un recuento, insisto, del proyecto de los precedentes para decir que efectivamente hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad, y parte de este derecho es pactar qué régimen económico se quiere celebrar para el matrimonio que se está llevando a cabo en un determinado momento. Muy bien. Oye, fíjate, es que a mí me fascina y disfruté mucho la lectura de la sentencia, porque es una sentencia que ya tiene un recorrido histórico con buenos precedentes y que permite revisar, digamos, el tema del libre desarrollo de la personalidad. Y esta construcción que señalas, Dolores, pues que es una construcción realmente jurisprudencial, ¿no? Totalmente. Es lo que doctrinalmente denominamos un derecho implícito,
que como tal, pues no tiene un soporte normativo que digamos tal artículo o tal párrafo, etcétera, y que han generado argumentos y razonamientos jurídicos muy profundos en el trabajo de la Suprema Corte, como la propia sentencia lo ejemplifica muy bien. Ahora voy contigo, Cecilia, en esta comprensión que la sentencia hace y en esta síntesis que creo que está muy bien lograda en la sentencia del libre desarrollo de la personalidad, a veces queda la impresión de que tal vez, voy a interpretarlo así, a ver si estoy bien o no, pero me da la impresión que no es un derecho al libre desarrollo de la persona, sino que confluyen como varias visiones, porque van desde temas de personas transgénero, tema de consumo recreativo de cannabis, tema de divorcio incausado, en fin, hay un conjunto de asuntos en donde se aplica este derecho y a veces se aplica como un ámbito de libertad no regulada, es decir, cuando no hay ninguna regulación jurídica, el individuo decide libremente. En otros casos, como muy bien lo decía Dolores, para limitar la actuación del legislador, hay una actuación legislativa, pero el libre desarrollo la frena porque se mete en ámbitos de intimidad, digamos, de esfera de autodeterminación del sujeto, etcétera. Es un derecho, son varios derechos, varios enfoques. ¿Cómo lo ves tú, Cecilia Armengol? ¿Cómo entender esta complejidad del tema que estamos analizando? Sí, sí, realmente la pregunta es muy interesante y ha sido un tema que de repente nos pudiera representar como un dolor de cabeza en la argumentación, ¿no? Sobre todo porque te dicen todo acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado. Y me ha tocado por ahí leer algunos argumentos que dicen, bueno, ¿y dónde está la base constitucional de este derecho al libre desarrollo de la personalidad? Ya leí todos los artículos y no encontré ni en la Convención Americana. Y entonces realmente este derecho al libre desarrollo de la personalidad, como bien lo apuntas, es un derecho que se ha construido por mucho de esta evolución de líneas jurisprudenciales sobre diversos derechos de libertades. Y también por ahí en alguna ocasión me di a la tarea precisamente de indagar más sobre este derecho de la libertad que tenemos todos de tomar decisiones. Y bueno, si atendemos o si nos vamos a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un ejercicio muy interesante para poder precisamente, si queremos buscar un fundamento, ¿no? En algún instrumento objetivo de este derecho, porque por allí comienza esta declaración y dice, todas las personas nacen libres e iguales en condiciones, y por ahí en otros artículos de esta declaración, creo que es el 22, te habla precisamente de que toda persona tiene la posibilidad o el derecho de tomar decisiones de su vida privada y precisamente en beneficio de esta paz social o de esta convivencia universal para el beneficio de la familia humana. Si mal no recuerdo, habla de familia humana y habla precisamente de esta autonomía de todas las personas y de este reconocimiento de estar en igualdad de condiciones para ejercerlos. Y entonces aquí encontramos el fundamento precisamente de la dignidad humana como miembros de esta familia de personas que somos y de un reconocimiento universal que es la base de todos los otros derechos humanos que conocemos, ¿no? Uno de ellos, el derecho a formar una familia por medio de la institución del matrimonio. Se puede formar una familia de cualquier otra forma, no necesariamente del matrimonio, pero bueno, si decidimos ejercer este derecho, pues obviamente estamos ejerciéndolo desde esta capacidad de agencia personal que nos la reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos y en consecuencia todos estos instrumentos que emanan de este Sistema Universal de Derechos Humanos y de los sistemas regionales, porque es el mismo lenguaje, estamos hablando de los mismos derechos, y es por eso que si bien no vemos plasmado expresamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad en nuestra Constitución, sí podemos afirmar que es la base que está incluido ahí en el artículo primero constitucional y que es la base que sostiene todos los otros derechos que se desarrollan y se defienden en el Tribunal Constitucional de este país. Entonces, pues, en efecto, este es uno de los asuntos que precisamente demuestra que partiendo precisamente del reconocimiento de la capacidad que tenemos
cualquier persona de decidir sobre nuestra vida privada y sobre nuestro destino patrimonial, pues, ¿cómo vamos a interpretar una regla que nos determina o nos predetermina un régimen patrimonial en el matrimonio que pudiera ser precisamente irrazonable porque no respeta o resultaría desproporcionado a esta capacidad de decisión voluntaria, ¿no? Ahora, como bien también apuntaba Dolores, ni siquiera este derecho que pudiéramos decir es de base fundamental de los derechos humanos, ni siquiera este derecho es absoluto, precisamente porque parte de esta concepción de que somos parte de una familia humana y nuestro límite está precisamente en no afectar los derechos de terceros. Entonces, exactamente, no podríamos negarnos a cumplir con algunas obligaciones familiares simplemente con la bandera de tengo un derecho al libre desarrollo de la personalidad y ahora decido que ya no quiero tener hijos. O sea, no funcionaría así, porque tenemos este límite y lo mismo al derecho de propiedad también el proyecto también precisamente apunta que existe un límite a poder ejercer el patrimonio precisamente basado en no afectar a terceros, como pudiera ser, hablemos de los que hablamos ahorita de capitulaciones matrimoniales, si eligiéramos el régimen de separación de bienes, eso no significa que no vamos a aportar al gasto familiar, porque el gasto familiar, el cumplir con alimentos, el cumplir con esta solidaridad para la subsistencia diaria y cotidiana, pues forma parte precisamente de esta obligación que asumimos al momento de contraer matrimonio, ¿no? Entonces, a lo mejor puede resultar un poco complejo entenderlo todo así digo, a la velocidad que lo estoy hablando, pero al final de cuentas, lo que trata de apuntar este asunto o este análisis que se realizó es precisamente eso, ¿no? Que hay que reconocer estos dos derechos de raigambre constitucional y fundamental, derecho de propiedad y derecho de libre desarrollo de la personalidad, pero no por eso se dejaría de proteger, en este caso, a la parte que tiene más desventaja por una liquidación patrimonial, pues que la pudiera dejar en condiciones patrimoniales desventajosas, precisamente por dedicarse de forma preponderantemente a las actividades del hogar, que no son actividades remuneradas. Pero bueno, eso ya va más adelante, creo que me adelanté un poquito, pero básicamente creo que esa es la perspectiva sobre el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Y sí, es muy, muy interesante y este asunto realmente refleja este tratamiento. Muchas gracias, Cecilia. Lo que queda al final, Dolores, en este panorama que nos comenta Cecilia, es un cuadro complejo, porque por un lado, digamos, hay un modelo, déjame llamarlo así, liberal, ¿no? Y de liberalismo clásico incluso, de liberalismo decimonónico en la jurisprudencia de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad. Esto que tú decías que es importantísimo, no imponerle a las personas un modelo de vida virtuoso o bueno de acuerdo a cierta moralidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de que la sentencia menciona como precedente del famoso amparo en revisión 237-2014 en el caso de consumo lúdico de cannabis. Estaba recordando el caso de tatuajes también, ¿se acuerdan que aquí mismo lo hemos platicado en el programa? El caso de libertad sexual, el de la infidelidad, ¿no? Y entonces... Divorcio, importantísimo. Bueno, oye, y además de gran trascendencia, pues para millones de parejas. Pero por otra parte, a la vez, en este cuadro complejo, Dolores, que Cecilia nos está perfilando con gran claridad, ves unas notas del derecho de familia. Yo creo que aquí sí es importante. Es derecho de familia, no es derecho mercantil, como puede ser el caso de usura, por ejemplo, y la famosa interpretación del 174 de la Ley de Títulos. Esto genera, ¿cómo llamarlo, Dolores? Genera tensión, genera dilemas o encajes difíciles desde el punto de vista argumentativo, dado que el derecho de familia se tiene que entender como un ámbito de interés público o por lo menos cruzado por ciertos intereses públicos. ¿Te parece correcta esta interpretación? ¿Cómo entenderlo? Me gusta porque, bueno, quisiera abundar un poco lo que ya dijeron Cecilia para abordar esta pregunta. O sea, finalmente creo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es como un derecho marco, porque se proyecta sobre muchísimos temas que no tienen
nada que ver entre sí. O sea, el consumo lúdico de cannabis con el régimen patrimonial, pues que me expliquen dónde. Sí, no, pues son No temas. tiene que ver, pero se proyecta en eso, se proyecta en la identidad sexual, se proyecta en el divorcio, es decir, algunos temas familiares y algunos no, pero es como un paraguas muy grande, ¿no? Y que finalmente lo que hace es poner a la persona en el centro y decir, tu proyecto de vida, como tú lo escojas, está bien, y el Estado tiene que respetarlo, salvo que se afecten intereses de terceros o valores ya pactados en la sociedad que podrían hacer que la convivencia sea muy difícil, pero en principio, y eso tendría que tener como una motivación muy reforzada, pero en principio cada uno tenemos un proyecto de vida y escogemos cómo llevar nuestra vida conforme a nuestros valores y principios. Ahora, en el caso de las relaciones familiares, efectivamente, el derecho de familia es un derecho muy complejo porque se conjuntan las cuestiones personales, individuales, autónomas, con otros intereses que precisamente el Estado tiene que proteger. Y sobre todo porque muchas veces en las relaciones de familia hay ciertas desventajas o asimetrías que hacen que una parte sea más débil. Entonces tú no puedes como potenciar el libre desarrollo de la personalidad para impactar a una persona que está también en la relación familiar, pero está en una situación de desventaja. Y quizá el régimen de separación, por hablar en concreto del tema, este régimen de separación de bienes afecta de manera desproporcionada a una persona y por eso muchas legislaciones, no esa en concreto, porque esa tenía otra visión, pero muchas legislaciones dicen, a ver, si hay separación de bienes, opera la pensión compensatoria para la persona que estuvo en desventaja y que se dedicó preponderantemente al hogar y que por lo tanto no tuvo esa oportunidad de allegarse de bienes. Entonces hay otras como cuestiones remediales que las mismas legislaciones van estableciendo para matizar este derecho al libre desarrollo de la personal o conjugarlo, como suavizarlo con otros valores también muy importantes que la persona decidió o eligió al momento de establecer su matrimonio y quizá tener hijos. O sea, de alguna manera también estás aceptando las consecuencias de esa decisión de formar, en este caso, una familia con origen matrimonial. Cómo va a ser tu régimen patrimonial, pero no puedes desentenderte de otras consecuencias que también vienen con esa manifestación de la voluntad de contraer matrimonio y formar una familia. Entonces tienes que hacer un equilibrio para poder conjugarlo sin dañar un derecho u otro. O sea, hay que hacer una combinación. Pero por eso en este caso me parece que es sumamente importante ya el caso concreto, porque no necesariamente todos los casos van a llevarse a cabo así. O sea, tenía unas particularidades muy específicas, una legislación que había que estudiar en conjunto, una falta de capitulaciones matrimoniales, pero a la vez una claridad en los mismos artículos en que nos decían que el régimen se escogía al momento de celebrar matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales de alguna manera eran unos pactos que incluso se podían cambiar. Las capitulaciones matrimoniales no son de una vez por todos para siempre, nunca jamás, sino que las capitulaciones matrimoniales pueden modularse, pactarse, convenirse después también. O sea, esto también es importante saberlo, ¿no? Que no una vez que se escoge un régimen económico del matrimonio, no es totalmente, pues, por los siglos de los siglos, sino que puede posteriormente cambiarse de opinión, pero tiene que hacerle por las vías correctas. Eso es. No sé si abordé lo que... No, totalmente, y creo que sí queda el cuadro de un escenario complejo, donde conviven, y lo dijiste muy bien, por un lado libertades sustantivas, de fondo, elecciones de vida de los individuos, pero por otro lado, obligaciones que derivan de la propia realización del matrimonio, de la institución matrimonial y de la protección que está ordenada en la Carta Magna de la familia incluso. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el ADR, Amparo Directo en Revisión 7290/2018. Regresamos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la última parte de la conversación con nuestras invitadas para seguir con el análisis del amparo directo en revisión 7290/2018. Y quiero regresar contigo, Cecilia, para pues el otro gran argumento de Ernesto, en sentido figurativo, ¿verdad? El otro gran argumento de Ernesto, que es la propiedad. También aquí, al igual que con el libre desarrollo de la persona, la sentencia hace un repaso, cita precedentes, nos ofrece una comprensión, ya nos lo explicarás tú, Cecilia, pero creo que compleja del derecho a propiedad, no el derecho a propiedad del derecho romano, sino algo más articulado, más complejo y de gran trascendencia para este y para otros casos. Cuéntanos esa parte, por favor, de la sentencia. Sí, claro, con gusto. Mira, en cuanto al derecho de propiedad, este asunto tiene un desarrollo muy interesante, un apartado especial al derecho de propiedad. Y curiosamente, cita precedentes que no necesariamente son a partir de la reforma constitucional del año de 2011, sino incluso cita una acción por ahí desde 2004, en donde ya la Suprema Corte había resaltado que la propiedad era un derecho fundamental que obviamente estaba delimitado por el bien común y por el respeto al ejercicio de los derechos de las demás personas, pero que ciertamente formaba parte de un derecho fundamental y que, como cualquier otro derecho, no resultaba absoluto y entonces el Estado podía imponer modalidades por causas de interés público o de utilidad pública, ¿no? Y esto es referencia muy concreta al artículo 27 constitucional y también destacando la regulación que deriva de los diversos artículos 14 y 16 de la Constitución que hablan precisamente de una protección para el derecho a la propiedad. Después también se citan algunos precedentes ya más recientes, en 2003 o 2014, en donde se hace este análisis del derecho de propiedad, pero ya a la luz del nuevo marco constitucional a partir de la reforma del artículo primero. Y entonces se habla y se dice, el derecho de propiedad es entendido entonces como un derecho sustantivo. Y ojo, aquí una parte muy importante, que es un derecho que también constituye un presupuesto esencial para que las personas puedan ejercer muchos otros derechos. Entonces, aquí es un reconocimiento sobre el verdadero alcance del derecho de propiedad, que es una afirmación importante, precisamente decir que toda persona tiene derecho a tener posesiones, a tener propiedades, porque esto es lo que la puede llevar a realizar o a ejercer otro tipo de derechos. Y aquí podríamos incluso interrelacionar este derecho de propiedad con un derecho que también se ha hablado, que es el derecho al mínimo vital, esto es, a que toda persona tiene derecho a gozar de los bienes mínimos esenciales para poder desarrollar su vida, ¿no? Estamos hablando de, no nada más de un patrimonio que signifiquen propiedades, que signifiquen hasta lujo, sino de propiedades básicas, ¿no? De tener un techo, de tener vestido, de tener esta posibilidad de recursos para satisfacer la alimentación. Y entonces es así como el derecho de propiedad pues tiene un alcance mucho mayor y así es como lo reconoce también los diversos instrumentos internacionales, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 21 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que toda persona tiene derecho a usar y gozar de sus bienes y que precisamente la ley no puede establecer pues alguna modalidad que signifique precisamente subordinar este uso y goce, salvo en los casos del interés social. Entonces, si esto lo trasladamos al análisis del derecho de familia, podemos encontrar precisamente que el derecho de propiedad pues encuentra una modulación válida constitucionalmente cuando lo que se trata es precisamente de la protección a este interés público, ¿no? Entonces, pensemos en los alimentos. Los alimentos son una cuestión de orden público, de interés público, que las personas que necesitan de estos alimentos precisamente los vean satisfechos por medio del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que si bien pudiera hablarse también que hay un auxilio del Estado para poder cumplir con estas obligaciones, pues precisamente recae
digamos, en los progenitores, no hablando de los hijos, y hablando de una unión matrimonial, pues va a recaer precisamente con base a este principio de solidaridad familiar en la parte que tiene los mejores medios para poder satisfacer los alimentos del otro, ¿no? Y por eso aquí están, nuevamente interrelacionamos estos derechos familiares con el derecho a la igualdad y precisamente en la búsqueda de poder equilibrar estos desajustes, precisamente porque si alguien se dedica preponderantemente a las labores domésticas, de las cuales no obtiene un ingreso, pues va a tener desventaja para poder satisfacer o para poderse hacer de este derecho de propiedad de cosas, ¿no? De satisfacer esta posibilidad de tener un patrimonio, pero pues entra precisamente aquí entonces este principio de solidaridad y la parte que también se ve beneficiada por este trabajo doméstico y no remunerado, pues tiene en reciprocidad que apoyar, entonces aquí sí con un recurso patrimonial objetivo, ¿no? Y bueno, lo que hace el proyecto después de hacer un análisis mucho más profundo a lo que apenas dije, precisamente dice el derecho de propiedad, pues sí es un derecho fundamental, no es absoluto, en cuenta esta posibilidad de injerencia por parte del Estado y obviamente a la luz o en este juego con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se parte de varias cosas, ¿no? La primera es que toda persona tiene derecho a decidir si va a entrar a un régimen patrimonial de separación de bienes o de mancomunidad total o un término medio mediante capitulaciones matrimoniales, pero la ley, esto es la expresión del Estado por medio de una norma civil, pues no puede ser una injerencia prohibitiva precisamente al ejercicio de esta voluntad y a la protección del patrimonio individual, pero a su vez, por esta cuestión de principios de igualdad y de solidaridad familiar, no se puede dejar en desprotección a la parte que tenga una desventaja patrimonial, ¿no? Y por eso hablábamos de esta situación tan compleja, ¿no? Y que no hay respuestas únicas, sino que la solución se da conforme las circunstancias de cada caso. En este caso, pues la solución obviamente era la norma sí resultaba inconstitucional bajo una interpretación así rígida, de decir, es el régimen que se predetermina porque la norma sí dice, lo cual pues vulnera desproporcionadamente estos dos derechos y también el de propiedad, digamos, del hombre, ¿no? Que decía, bueno, es que yo vengo en defensa de mi propiedad porque yo entré al matrimonio y de forma voluntaria mi idea era tener separación de bienes y ahora me dicen que los tengo que dividir el 50% con quien ya va a ser mi ex esposa, pues no se vale. Y obviamente la respuesta es, pues la norma sí te está afectando desproporcionadamente, pero hay un derecho precisamente que se resguarda para poderse ejercer en alguna otra acción posterior para que, si en este caso Gabriela, no decíamos el nombre ficticio, si en este caso Gabriela consideraba que pues tenía ahí una afectación precisamente por esta desproporción de haberse dedicado preponderantemente al hogar, pues podía pedir una compensación de tipo económica precisamente para equilibrar este patrimonio, ¿no? Y así quedaban prácticamente, bueno, así quedaron prácticamente resguardados tanto el derecho a la propiedad privada del hombre y el derecho a la igualdad y el reconocimiento a este libre ejercicio de la voluntad para reconocer un régimen de separación de bienes, porque así lo decidieron cuando celebraron matrimonio. Correcto. Oye, a ver, a partir de esta lógica, Dolores, que también nos pinta un cuadro complejo, imaginemos por un segundo que está viendo el programa alguien que es legislador, alguien que tiene a su cargo la tarea legislativa y que tiene de pronto la duda, ¿cómo lo hizo el legislador de Sonora? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿En qué se equivocó? Porque pues no está fácil esta comprensión de cuadros tan complejos como los que nos acaban ustedes dos de describir. ¿Qué mensaje piensas, Dolores, que le está enviando la sentencia, más allá del caso concreto de Gabriela, de Ernesto, al legislador?
¿Hay un mensaje ahí también para hacer las cosas bien, equilibrando estos aspectos, estos derechos desde la propia ley? A ver, yo creo que insisto, es un caso muy particular por el mismo tipo de legislación que existió o que se está analizando. De hecho, no se analiza el artículo 270 solo, sino que se analiza, insisto, en su, sistemáticamente con otros preceptos del mismo Código Civil para poder entender que había una injerencia desproporcionada y se afectaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también a la propiedad. Y yo creo que uno de los mensajes es que efectivamente las partes contrayentes de matrimonio son libres de establecer qué régimen económico desean para su matrimonio y este régimen puede pactarse, se tiene que expresar. Normalmente los códigos civiles piden que sea en el momento de la celebración del matrimonio y si no se dice nada, sí hay regímenes supletorios en algunas otras legislaciones. Aquí el caso que se analiza era ver, ¿se dijo o no se dijo? Y por eso es tan peculiar este asunto, porque la conclusión que se llega es que sí se expresó que querían la separación de bienes. Otra cosa es que no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pero la expresión de la voluntad tendría que respetarse, porque además el Código Civil de esa entidad concretamente no especificaba que tenía que hacerse en el momento del matrimonio las capitulaciones matrimoniales, sino que sean posteriores. Entonces, lo que sea el proyecto es analizar, decir, a ver, ¿hay expresión de la voluntad? Sí, pues hay que respetarla. De alguna manera creo que el mensaje es o sea, el libre desarrollo de la persona, hay que respetar la expresión de la voluntad de las personas, pero no hay que perder de vista que muchas veces en el matrimonio, en las relaciones familiares, hay asimetrías. Y por eso el mensaje, creo que de alguna manera ya lo tocó Cecilia, es no puedes perder de vista que una de las partes puede estar en una relación asimétrica y puede tener una desventaja precisamente porque ella no tuvo la oportunidad de allegarse de bienes, porque no tenía un trabajo remunerado, y entonces por eso hace la sentencia como un colofón y dice: dejo a salvo que tú, Gabriela, puedas entablar una acción para pedir la pensión compensatoria, no obstante no esté en la legislación del Código Civil de ese entonces, porque la Corte ya ha dicho que eso no es obstáculo. Entonces, de alguna manera dice, bueno, no es solo pues separación de bienes y pues ni modo, ¿por qué no lo pensaste en el momento de expresar tu voluntad? Sino que también alude a esa parte importante que es tener cierta perspectiva para ver quién dentro de la relación está en una posición de desventaja y solucionarla. Creo que el mensaje sería ese. Efectivamente, respetar el libre desarrollo de la personalidad, pero también prever mecanismos para que una persona no quede en desventaja precisamente por esa separación de bienes que muchas veces puede dejar en una situación de vulnerabilidad a la persona más desaventajada en la relación, ¿no? Que quizá no tiene los medios para allegarse o de hacer un patrimonio. Creo que desde mi perspectiva, ese sería el mensaje al legislador y a todas las personas. Pues un mensaje importante, importante sin duda, y una tarea que esperemos que tomen en cuenta los legisladores. Nos queda un minuto de programa, pero no quiero despedirme, Cecilia, sin plantearte esto. Lo que Dolores acaba de señalar me parece que proyecta dos distintos momentos. Por un lado, la definición del régimen patrimonial, ya sea con capitulaciones o manifestando la voluntad de los contrayentes, etcétera. Y otra que es la posibilidad de estas medidas de compensación o digamos, medidas de reequilibrio entre la situación patrimonial de las partes, pero vale la pena diferenciarlo, ¿no, Cecilia? Vale la pena, y yo creo que Dolores un poco lo dejaba en claro. Son dos momentos diferentes, ¿no? Sí, 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 en efecto. Cuando hablamos de derecho de propiedad y hablamos de régimen patrimonial dentro de un matrimonio, y obviamente podemos plantear muchos escenarios, ¿no? Y por eso es tan difícil generalizar una norma jurídica que pudiera dar respuesta a todas las situaciones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pensemos en un matrimonio en donde ambas personas tienen posibilidades económicas y ya entran al matrimonio con un patrimonio de lujos y de bienes y por todo el mundo, etcétera.
obviamente, a lo mejor en ese matrimonio lo que más va a importar es precisamente este tipo de capitulaciones matrimoniales y de la forma en que se va a definir el patrimonio dentro de la unión conyugal y en su momento de una disolución, ¿no? De quién se queda con qué y cómo se dividen las cosas, o si todo siempre fue propiedad individual. Pero si hablamos quizás de una unión matrimonial en donde se entra no con esta riqueza patrimonial, sino con esta finalidad de ayuda mutua para formar un patrimonio en común, entonces las normas jurídicas pues obviamente tienden a dar más importancia a la protección de la satisfacción de los derechos alimentarios en caso de una disolución o una separación del vínculo matrimonial, porque quizás el patrimonio que se alcanza a formar no tiene tanta repercusión en la división, ¿no? Y lo que prima y lo que es urgente es precisamente determinar cómo es que se van a satisfacer las necesidades alimentarias de los acreedores, en este caso si hubiera hijos, o incluso de la persona que tenga menores posibilidades de recursos. Entonces, como que este tipo de situaciones, pues es lo que precisamente es necesaria una flexibilización de la norma jurídica, ¿no? Porque pues, no todos los casos son similares, pero efectivamente una cosa es definir el patrimonio o el régimen patrimonial, que se entiende todos los bienes presentes, futuros y pasados, y cuando digo bienes también debemos de agregar deudas, porque no nada más son los activos, son los pasivos, y es relevante. Y sobre todo, quizá para el público que puede estar viendo este programa, saber que para la definición de este régimen patrimonial y de capitulaciones matrimoniales, sí es muy relevante el conocimiento y sobre todo la protección de los instrumentos adecuados para que se puedan expresar. Y hablo precisamente de las escrituraciones, que se formalicen en escritura pública, y especialmente de los registros, ¿no? Que conste en los registros públicos de la propiedad, porque luego es un problema muy recurrente, que a lo mejor un bien que sí es un bien en común del matrimonio, si no está registrado, pues no hay efectos, ¿no? Terceros, y luego volvemos otra vez con muchos problemas, ¿no? Y bueno, y estos regímenes patrimoniales, pues sí depende al 100% de la voluntad de los contrayentes, mientras que la otra protección, digamos, a los derechos elementales, esenciales de alimentos, pues son de un orden público, y entonces aquí las normas jurídicas y el interés del Estado es precisamente que se proteja y que se resguarden los derechos precisamente de las partes más vulnerables, ¿no? Y hablamos en orden de los acreedores alimentarios menores de edad y obviamente del contrayente que pudiera estar en condiciones de desventaja patrimonial. Muy bien. Bueno, pues ahí está el panorama, un panorama de gran interés, creo yo, para muchas personas en este país. María Dolores Higareda, Cecilia Armengol, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.